Eduardo Dato no es solo una arteria que conecta en Madrid los barrios de Salamanca y Chamberí. Es el hombre que en 1900 impulsó la publicación de la primera ley de accidentes de trabajo y en 1908 se constituyó en el primer presidente del Instituto Nacional de Previsión, germen de lo que con el tiempo sería una de las patas más importantes del estado de bienestar, la seguridad social. Eduardo Dato Iradier nació en La Coruña en un caluroso verano de 1856. Viajó por el extranjero, lo que le proporcionó una amplia cultura y el conocimiento de otras lenguas. Pronto adquirió prestigio como abogado por sus dotes oratorias. La reputación profesional de su bufete madrileño le abrió las puertas a la alta política, adscrito desde muy joven al Partido Conservador de Cánovas del Castillo. Fue elegido diputado a Cortes en la última legislatura del reinado de Alfonso XII. A la muerte de este, se unió a las posiciones de Romero Robledo, que estaba en desacuerdo con la cesión de poder que Cánovas, el jefe del partido, hacía a los líderes mediante el sistema de turnos. La discusión de este asunto en las Cortes ocasionó la ruptura entre Cánovas y Francisco Silvela y la disidencia de Dato y de un importante sector del partido. Eduardo Dato recogió en España parte de la doctrina social de la Iglesia que había sido establecida por León XIII, la famosa encíclica papal Rerum Novarum. Él era consciente que España estaba viviendo una intensa transformación económica con evidentes consecuencias sociales. Por eso intentó plantear una política reformista que pudiera conectar con el socialismo más proclive al reformismo que el propio anarcosindicalismo revolucionario. Dato nunca pretendió alterar ningún principio básico del capitalismo ni de las relaciones sociales de producción sobre las que se sustentaba, pero también sabía que el poder político no podía seguir sin intervención, según había establecido el propio liberalismo económico clásico. Había, en definitiva, que procurar fomentar la paz social. Pero este reformismo tenía un claro límite que no era otro que la huelga general, expresión de la lucha de clases. En este sentido, estuvo clara su postura cuando estalló la huelga revolucionaria de 1917, y que no fue otra que la represión pura y dura, recurriendo al ejército que, a pesar de haberse enfrentado al poder civil a través de las juntas de defensa, no dudó en frenar a los obreros. Una cuestión era poner al día a los conservadores ante la cuestión social y otra muy distinta acceder a las demandas de los sindicatos de clase. En este punto prevalecía el magisterio de Cánovas de Castillo con la defensa combinada de la propiedad privada y el orden público. La Ley de Accidentes de Trabajo en España, presentada por el propio Dato, ministro de la Gobernación, fue promulgada en 1900, el 31 de enero, una fecha que prácticamente inaugura el periodo que se extenderá hasta la Guerra Civil, en el que tuvo lugar la primera intervención sistemática del Estado en el mercado del trabajo. Uno de los principios básicos de la ley es el concepto de riesgo profesional. En su propio artículo segundo, la ley señala que el patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor, extraña al trabajo en que se produzca el accidente. De manera que el responsable del accidente es el empresario, solo exonerado en caso de fuerza mayor. El primer artículo, en cambio, de la propia ley entiende por accidente toda lesión corporal que el operario sufra por ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, por patrono, el particular o compañía propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajador se preste, y por operario, finalmente, todo aquel que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena. En el ámbito de aplicación de la ley en relación a estos tres elementos, accidente,
patrono y operario es más amplio que en el caso de otras leyes similares, como la francesa o la propia inglesa, en las que existe una gran cantidad de restricciones y excepciones. La propia responsabilidad patronal implica la obligación de satisfacer una indemnización, así como de proporcionar asistencia médica y farmacéutica al obrero hasta que se halle en condiciones de volver al trabajo. En 1918, Dato volvió a desempeñar la cartera de Estado en un nuevo gabinete de concentración nacional formado por Antonio Maura. En los años aún críticos de la posguerra, presidió el gobierno de 1921 cuando el ambiente en Barcelona entre patronal y centrales sindicales se hacía más insoportable. Su apoyo a la represión de la subversión social y a la llamada ley de fugas, que fue utilizada por la policía para llevar a cabo asesinatos sin juicio previo, lo convirtieron en blanco de los anarquistas. Finalmente, fue asesinado por más de 20 disparos el 8 de marzo de 1921 en un atentado llevado a cabo por los militantes anarquistas Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort y Ramón Casanellas, desde un sidecar en marcha en la propia Puerta de Alcalá de Madrid. La nota fundamental de su carrera política fue, sin duda, la firmeza de sus convicciones, su lealtad a la dinastía borbónica y su defensa de la ley. Iniciador de reformas sociales, se preocupó sobre el trabajo femenino e infantil, anteriormente tratado en la Ley Benot. Fue el creador del Ministerio de Trabajo, legislando, ante todo, sobre los accidentes laborales.